Les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 14, verso 34, hasta el capítulo 15, verso 20. Vamos a leer todo este pasaje de la Biblia. Mateo capítulo 14, verso 34, hasta el capítulo 15, verso 20. Dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora estamos delante de ti reconociendo, Señor, que tú estás en medio nuestro y nos disponemos a escuchar tu voz a través de la Biblia. Háblanos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Hipocresía religiosa. Creo que las palabras más fuertes que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, fue a los escribas y fariseos, y específicamente combatiendo el pecado de la hipocresía. Cómo ella había permeado toda la vida religiosa de Israel en aquel tiempo. Y por eso el Señor tenía que confrontarlos con la realidad de su pecado. En este capítulo 14, del verso 34 al capítulo 15, verso 20, Él confronta directamente al sistema religioso judío y les muestra todo lo vacío e inútil de la adoración que decían tener. Y al hacerlo, se cristaliza el conflicto irreconciliable entre el Evangelio de Jesucristo y todo el sistema religioso. Vamos a observar este pasaje y gira en torno a este tema de la hipocresía religiosa. Vamos a ver que a medida que se desarrolla el conflicto, en primer lugar vamos a ver al Señor como el sanador, luego lo vamos a ver como juez y finalmente como maestro. Veamos pues este pasaje. En el capítulo, repito, 14, verso 34, lo primero que vamos a ver es el sanador. Dice el verso 34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, lo primero que vemos aquí es el sanador, el Señor como sanador, ¿verdad?
siempre mostrando la compasión de Dios hacia las personas en necesidades. Después que Jesús sube a la barca con Pedro, recordando el contexto, dice la palabra en Mateo 14:32 que la tormenta se calmó e inmediatamente llegó a su fin. O sea, llegó a la tierra donde iban. En Juan capítulo 6, verso 21, dice que en cuanto el Señor subió a la barca, que la tormenta se calmó, ya barca llegó con destino seguro. La tierra era Genesaret. Es probable que Jesús tuviera la intención de pasar allí algún tiempo con sus discípulos. Sabemos que el ministerio de Jesús era un ministerio bastante intenso, constantemente ocupado. Apenas tenía tiempo para comer y pasar tiempo en oración con sus discípulos. Y Genesaret era un lugar ideal para esto. Pero cuando los hombres, dice la palabra, de aquel lugar se enteraron, enviaron la noticia por toda la tierra alrededor y todo el mundo trajo a aquellos que tenían enfermos. Bueno, sabemos que la enfermedad es parte de nuestra experiencia humana desde que el hombre pecó. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte y la enfermedad es en ocasiones un medio que nos lleva a la muerte. En todas partes hay gente enferma. Las hay ahora con todo el desarrollo que tenemos, tecnológico, médico, y las había en el tiempo de Jesús. Al conocer que Él estaba allí, trajeron a todos los enfermos. La confianza de las personas en los poderes milagrosos de Jesús se había establecido de una manera tan firme que dice la palabra que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Qué les recuerda esto? Aquella mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan? Al parecer, ellos habían oído esta historia. Aquella mujer que fue a él, Mateo 9:20, y que se curó al tocar al Señor. Ellos pensaban que quizás los enfermos que allí estaban podían curarse de la misma manera. Y bueno, llegaron allí y Jesús manifiesta una vez más su compasión y su misericordia para las personas que estaban necesitadas. Fíjense cómo la palabra dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, no hay tal cosa como que no tuviste fe para ser sanado, o como que hay un pecado escondido. Eso no lo vemos en el ministerio de Jesús. Todos los que venían a Él eran sanados, y eran sanados de una manera inmediata. El sanador, más que la sanidad de nuestro cuerpo, para Dios es una prioridad la sanidad de nuestras almas. No tiene mucho sentido que el Señor nos dé salud física y que podamos prolongar nuestros días en esta tierra si después vamos a una eternidad sin Dios. Qué triste, ¿verdad? Es doloroso ver cómo la gente hoy se preocupa tanto por el cuerpo y no tanto por el alma. Hoy la gente está aterrada por un virus, ¿verdad? Olvidándose que el peor virus, la Biblia presenta que es, ¿qué? El pecado. El pecado. Y que a menos que el hombre se arrepienta de su condición perdida, pecaminosa, va a pasar una eternidad en el infierno. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Preocúpense más por sus almas. Porque si realmente Dios fuera a contestar todas nuestras oraciones por sanidad, jamás nos moriríamos. Él es el sanador. Él es el sanador compasivo. Pero la sanidad cumplía la función de revelar el corazón de Dios a las personas perdidas. Lo segundo que vemos es el juez. En los versículos del 1 al 9 se nos presenta, y como vemos a Jesús sanando a aquellos que acudían a Él, también vemos que Jesús condena a quienes lo rechazan. En estos 9 versículos vamos a ver un enfrentamiento. Verso 1 y verso 2. Si alguno de ustedes puede leerlo, por favor, léalo alto. ¿Alguien quiere leer?
Nuevamente, la confrontación de Jesús, ejemplo de la autenticidad, de la integridad frente a la hipocresía legalista de aquellos escribas y fariseos. Miren, cada vez que vemos a estos personajes en la Biblia, en los evangelios, los encontramos haciendo énfasis en la regla, en lo externo, a tal punto que se olvidaban de lo interno, de lo más importante. La gente hipócrita religiosa hace exactamente lo mismo. Llevan una doble vida poniendo énfasis en lo que se ve y se olvidan que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y aquí estos escribas y fariseos que no trabajaban normalmente en Galilea, es probable que sus correligionarios allí hubieran solicitado ayuda para enfrentar a Jesús. Y debido a que estos escribas y fariseos tenían una preparación mayor que sus homólogos de Galilea, por eso el Señor los trata con mayor severidad, con mayor dureza. Ellos conocían las enseñanzas de Jesús. Ellos estaban familiarizados con las enseñanzas de Él. Se acercaron con el propósito de demostrar que era alguien que transgredía, que no tomaba en cuenta sus tradiciones. Claro, ellos habían puesto estas tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Y violaba Jesús sus tradiciones con toda seguridad, una y otra vez. Pero sus tradiciones no eran la palabra de Dios. Y por eso el Señor se lo repite muchas veces. Le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen. Para ellos la tradición de los ancianos era superior a la Biblia. Fíjense en el sentido de que consideraban que esa tradición era la única interpretación confiable de las Escrituras. ¿No les suena eso conocido? Las sectas que hoy abundan en nuestro tiempo se caracterizan por eso. Porque no solamente dicen que tienen la Biblia, algunos tienen hasta una Biblia que han inventado, sino que para poder entender la Biblia hace falta sus libros. Vamos a pensar específicamente en los católicos romanos. Ellos miran el dogma de la iglesia para descubrir lo que la Biblia realmente quiere decir. O sea que para ellos lo principal no es la Biblia, sino el dogma de la iglesia. Y si el dogma de la iglesia dice algo que va en contra de lo que la Biblia, la palabra del Dios vivo, establece, se van por ahí. Si mañana el Papa dice algo que contradice la Biblia y que por cierto ha dicho muchas cosas que contradicen la Biblia, los católicos tienen que seguir lo que dice el Papa. Cuidado, cuidado, porque el Señor fue muy firme con aquellos que querían invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones, aquellos judíos de su época que miraban la tradición de los ancianos como si fuera la misma palabra de Dios. Ahora, el hecho de que los discípulos no se lavaran las manos antes de comer, miren, primero vamos a debatir que aquí no estamos hablando de una cuestión higiénica, ¿verdad? Para no entrar en... Si hoy nosotros practicamos el lavamiento de las manos antes de comer, es por una cuestión de higiene. Pero el problema de ellos era una cuestión religiosa, ¿verdad? Y para ellos, los discípulos habían cometido un agravio grave. Entonces Jesús los confronta. Dice en el verso 3, es como si el Señor mirara sus corazones y sin pensarlo dos veces o habiéndolo pensado, el Señor dice allí su verdad, le dice la verdad, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era una pregunta, pero en realidad
los estaba exponiendo a que afirmaran la verdad. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él no les da una explicación a lo que ellos le habían preguntado para acusarle, sino que les hace una pregunta. Jesús menciona la violación que ellos estaban cometiendo del quinto mandamiento. ¿Qué dice? En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso es parte de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Y le recuerda cuál era el castigo que establecía la ley para el que violaba ese mandamiento. ¿Cuál era? El que maldiga al padre o a la madre. Bueno, este mandamiento parece un poco demasiado severo, sobre todo en esta mentalidad moderna tan permisiva, ¿verdad? Donde se ha perdido tanto el respeto por la autoridad de los padres. Pues miren, cuando Dios dio la ley, dentro de la ley estaba que aquellos que no honraran a los padres o los maldijeran, como dice Éxodo 21:17, debían morir. ¿Saben por qué? Porque el Señor les estaba transmitiendo la verdad de que la autoridad de los padres es esencial para una sociedad. Es esencial para la familia. De la misma manera que la familia es la base de toda sociedad saludable. Por eso es que el diablo tiene tanto interés en destruir la familia. Por eso es que hoy en día aparecen constantemente defensores de un concepto nuevo de lo que es la familia. Y ustedes saben, ¿verdad? No es la familia bíblica, no es la familia que Dios estableció al principio. En el libro de Génesis está el mensaje del cielo muy claro. Dios creó a Adán y creó a Eva. Por cierto, no les dio más opciones. Un Adán y una Eva. Dios les estaba diciendo, la unión entre ustedes debe ser para siempre. No hay opciones. Ahí está. Un hombre y una mujer. Todo lo demás que hoy se trata de imponer, porque ya no se trata solo de que hayan personas que toman sus decisiones pecaminosas, sino que se lo quieren imponer a la sociedad. Eso es abominación, hermanos. Eso está en contra de lo que Dios ha revelado. Y escuche esto. Esta es la semilla de autodestrucción de la sociedad. El diablo vino para matar y destruir. Y estos conceptos salen del mismo Satanás. El príncipe que ahora de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La ley era clara. Ahora, vinculada con honrar a padre y a madre, está la responsabilidad de respetar y honrar a nuestros padres. Usted mañana puede casarse, formar su familia, pero eso nunca significará que debe olvidarse de sus padres. Honrar a los padres es seguir amándolos y, en lo posible, velando por ellos. Ahora su prioridad es su nueva familia. No estoy diciendo que el cordón umbilical se debe mantener, porque la Biblia es clara, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero ese dejar no significa abandonarlos. Por eso no es extraño que en los postreros tiempos que hoy vivimos, la Biblia hable de desobedientes a los padres, rebeldes. Esa es una triste mancha que hoy arrastramos como sociedad. El valor y el respeto por los padres cada día es menor. Y si no se respeta a los padres, no se va a respetar a nadie. Si a unos hijos, unos niños, no se les enseña en su hogar a respetar a sus padres, se están formando delincuentes. Son delincuentes en potencia. Cuando salgan a la sociedad, ¿qué les hace pensar que van a respetar otro tipo de autoridad? No. Por eso hoy en día vemos tantos jóvenes llenando las cárceles. Y ahí es donde está el error.
Pero otra tradición que había llegado a reemplazarla, enseñando que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, no tiene que honrar a su padre o a su madre. Vamos a tratar de explicar esto. Imagínense, el Señor mandaba a honrar y a velar por los padres. Entonces ellos crearon algo que era pura tradición y decían, bueno, el dinero con que te voy a ayudar, se lo voy a dar a Dios. Y así lo que hacían era que justificaban el no honrar a los padres. Bueno, ¿qué haría un legalista envenenado por la hipocresía religiosa, al igual que los escribas fariseos frente a... No, lo del Señor hay que dárselo. Hay que darle al Señor. Bueno, sí, exactamente, hay que darle al Señor. Pero nunca nos podemos justificar o usar el que queremos darle al Señor para, si tenemos una situación, en este caso con los padres, olvidarnos. Fíjense, este típico ejemplo. Si el padre o la madre pedían ayuda financiera, ellos podían decirle, bueno, el dinero con que te iba a ayudar, yo lo tengo separado para una ofrenda al Señor. Oh, qué espiritual, ¿verdad? Muy espiritual. Y entonces, para más, ya no tenían que honrar. O sea, ya no debían honrar. Ellos habían torcido esto. Si ellos hacían un voto de ofrendar a Dios, no se limitaba a permitir retención de ayuda a padre o madre, sino que se prohibía. Fíjense cómo habían torcido la palabra de Dios. El Señor estaba molesto. Se indignó. Indignación santa, pero estaba furioso por el egoísmo insensible de esta tradición. Acuérdense que este mismo Jesús fue el que contó la historia del hijo pródigo. El buen samaritano, ¿verdad? Cuando aquel hombre estaba allí tirado en el camino, y fíjense cómo pasaron un sacerdote, después pasó un levita, y pasaron de largo, porque ellos estaban ocupados. Y fue precisamente un samaritano el que se detuvo. ¿Y qué hizo? Ayudó a aquel hombre. Bueno, la palabra de Dios nos advierte una y otra vez contra este tipo de pecado. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, no importa lo que usted diga, no importa todo el teatro que forme, no importa la apariencia que logre crear ante los ojos humanos, Dios mira a lo interior de su vida. Dios conoce su corazón. Él conoce sus motivaciones. Así que no tiene sentido aparentar. Mateo capítulo 6, capítulo 5, el famoso Sermón del Monte. Una y otra vez el Señor puso el dedo en la llaga y advirtió del peligro de formar un espectáculo de aquellas cosas tan sencillas que Él había dado para comunicarnos con Él y que habían ido degenerando, como la oración, como el ofrendar. El Señor les dijo claramente, ustedes están enseñando mandamientos de hombre. Ustedes están enseñando doctrinas de hombres. Jesús fue crucificado porque desenmascaró a los hipócritas religiosos que estaban desechando las doctrinas de la gracia y estaban levantando sus propios mandamientos. Miren, no es que toda tradición sea mala. No, hay tradiciones que ayudan a recordar, a valorar y a honrar las cosas que son nobles y las cosas que son hermosas. Pero el punto aquí está en cuanto una tradición, sea la que sea, invalida o sustituye a la palabra de Dios, distorsiona o aleja de la palabra de Dios, es una ofensa contra Dios
y un obstáculo para la correcta adoración y vida. Ahí es donde está el problema. Ahora vamos a ver al maestro. Ya vimos al sanador, vimos al juez. Ahora prestemos atención al maestro. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la contaminación, pero la contaminación de la que habla la Biblia no resuelves con una mascarilla, tampoco resuelves con quedarte en tu casa indefinidamente, ni con sanitizer, ni siquiera con todo tipo de técnica que hoy exista para protegerse de los virus. Esta contaminación no la puedes ver, oler o medir. Sin embargo, es más letal que cualquier otra. E increíblemente a la gente no le importa, a la gran mayoría de la gente no le importa esta contaminación. De hecho, la gran mayoría vive despreocupada de esta contaminación. Qué bueno sería que un poco de esa preocupación que la gente hoy tiene frente a los virus, las enfermedades físicas, la dedicaran a preocuparse por este tipo de contaminación. En Mateo capítulo 15, del 10 al 20, Jesús la expone. Primero el principio que expone, verso 10 y verso 11. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bueno, la multitud se había mantenido al margen, escuchando lo que Jesús había dicho y cómo había condenado a aquellos líderes religiosos. Ahora los llama y comienza a explicar lo que él acababa de decir acerca de las tradiciones antibíblicas y la adoración vacía que ellos mantenían. Y les dice, oíd y entended. Esta es una expresión que significa, pongan mucha atención, y se usaba antes de dar un mensaje de gran importancia. Y dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora, la idea es esta. Ninguna contaminación o espiritual o moral puede resultar de lo que comemos. Ahora usted me dirá, pastor, pero comer demasiadas hamburguesas no hace daño al cuerpo. O quizás una carne descompuesta no contamina, no hace daño. O una carne con un virus o una bacteria. Sí. Pero Jesús no está hablando de eso. Si usted percibe lo que el Señor quiere transmitir, primero, Él le da mucha más importancia a la contaminación espiritual que a la contaminación física. Nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Pero Él no estaba preocupado por la contaminación física. Él estaba hablando de la contaminación espiritual, moral. No lo que entra, no lo que tú comes, es lo que te contamina espiritualmente. Él estaba diciendo, en otras palabras, no se dejen engañar, no se dejen confundir por esas tradiciones ridículas que le han enseñado. Eso de lavarse las manos antes de comer no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con quitar la contaminación en ustedes, la contaminación espiritual. Vuelvo, sí, es verdad, uno se lava las manos por una cuestión higiénica, pero no te puede preservar, ni te trae ningún beneficio en el sentido espiritual. El Señor, vuelvo a repetir, le da más importancia a la contaminación espiritual. Él dice, es la maldad que habita en el corazón humano, la que finalmente sale por la boca, y esa es la que contamina verdaderamente al hombre. Pero qué triste que la gente hoy en día esté tan desorientada. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios
está intentando enfrentar las consecuencias de esa contaminación sin erradicar la fuente que la produce. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de actos de violencia? ¿No han oído eso? Locos que se meten en un cine y masacran, o otros que van a un mall y allí, o una escuela con armas de fuego. Y entonces ya se paran los enemigos de las armas de fuego, hay que recoger todas las armas. Y yo siempre que oigo esto digo, pero es que, bueno, entonces cuando sucede como sucede en otros lugares con un cuchillo, ¿verdad? O con un auto que lo lanzan contra las personas, o un avión. Es ir por las ramas. Es intentar lidiar con la contaminación sin atacar la fuente que la produce. Y como yo digo siempre, no es el problema de las armas, no es el problema de los carros, de los cuchillos, es el problema del corazón. Ahí es donde está la raíz de todos los males. Un corazón contaminado se expresa tanto en lo que dice como en lo que hace. La boca es el divulgador más dominante de la contaminación espiritual e interior. Porque a través de ella salen palabras de odio, engaño, crueldad, blasfemia. Marcos también nos dice, desbaratando esa tradición superficial y antibíblica del lavado de manos, que Jesús declaró limpio todos los alimentos. Este es un versículo claro. En Marcos 7:19 se enseña. Para aquellos que quieren seguir aferrados a no comer ciertos alimentos. Si usted no quiere comer ciertos alimentos porque dañan su salud, lo entendemos. Pero no quiera mezclar la cuestión religiosa. Porque el Señor dice la Biblia claramente que hizo limpio todos los alimentos. Y a Pedro le dijo el Señor, mata y come. En otras palabras, hermano, todo lo que camina y huele, métale mano. No. Solamente lo que estoy diciendo es que por cuestiones religiosas no querramos impedirle a alguien comer algo. De hecho, en muchas culturas, en otros países, comen cosas muy diferentes a las que nosotros comemos. Y que probablemente usted y yo jamás las comeríamos. ¿Verdad? Y para ellos. Pero el Señor estableció que la peor contaminación no es la que entra, ¿verdad? Sino la que sale del corazón. Ahora, hay una contaminación espiritual que sí llega de afuera a nosotros, pero entiendan esto, es el resultado de lo que ha salido de otros corazones. Al final es el resultado de lo que el Señor dice aquí, de lo que está adentro. Yo vivo convencido que un 90% del caos que hoy estamos viviendo se los debemos a los medios. Me ha costado aprender esa lección, hermano, pero al final la aprendí. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos. Porque todo eso sale de corazones perversos y guiados por el mismo diablo que tienen esta intención, generar crisis para producir miedo y robarnos la paz y el control. Lo que quieren controlarnos, eso es lo que quiere el diablo. Y si usted se pasa de las 24 horas del día, la gran mayoría viendo televisión, metido en internet, con el celular, oyendo todo tipo de noticias aterradoras, se va a desquiciar. Y cuando se pone a analizar, los temores que tiene son irracionales. Por eso yo hago un llamado, confronte sus temores. Le han sembrado la idea, a veces, en muchos casos, irracional, porque usted se pone a pensar, ¿qué está pasando con el COVID? Estamos en cuarentena hace 8 meses, muchos están en cuarentena de 8 meses o más. ¿Hasta cuándo?
Bueno, si usted me dice, estoy esperando una vacuna, ¿no? Pero muchos de los que están encerrados indefinidamente no están esperando una vacuna. O si llega no se la van a poner. Y a veces vemos personas que salen a otros lugares, pero la iglesia, el diablo está decidido a que los cristianos pierdan su paz. Ese es un tipo de contaminación que hoy en día existe muchísimo. Mi consejo, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, mi querido hermano y hermana que me está viendo por internet, no vea tantas noticias y dedique más tiempo a orar y a leer la palabra de Dios. Miren, contamina. Saben que yo en momentos de mi vida me he encontrado repitiendo como un papagayo algunas cosas y de pronto he dicho, ¿y esto? Pero es que esto que estoy diciendo es sencillamente lo que acabé de ver en el noticiero. Y lo estoy repitiendo una y otra vez como si fuera algo mío. Hermano, cuando empezó esto de la pandemia, llamada pandemia, yo estaba en ese problema. Todas las noticias que me llegaban, las leía. Y entonces iba con mi esposa y se las compartía. Llegó un momento en que yo dije, tengo que parar esto, porque mi esposa tenía un sistema de seguridad en la casa que ella iba a comprar y a ustedes les va a parecer asombroso. Todo lo que ella compraba lo volvía, lo lavaba, lo limpiaba. Y yo decía, ¿hasta cuándo? Había que lavarse las manos, salía, agarraba algo y volvía y me agarré las manos, vuelvo otra vez. Y se da cuenta una cosa, uno se da cuenta que es una cosa ya irracional, es una cosa extremada. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto, hermano? Porque todo esto es consecuencia de la contaminación que sale del corazón de los hombres. Son patrones de pensamiento que salen de corazones perversos y eso es lo que realmente afecta. Escúcheme esto, todo lo que le lleve a sacrificar su relación con Dios en toda la extensión de la palabra no viene de Dios, es del mismo diablo. Y él les advierte, verso del 12 al 14. Sabéis, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron por esta palabra? Pero el Señor le dijo, toda planta que no plantó mi Padre será arrancada, desarraigada. Déjenlo, son ciegos, guías de ciego, y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, aquí vemos varias verdades sobre la hipocresía. Y la primera es que la verdad ofende, porque la verdad quita la máscara y expone la verdadera naturaleza pecaminosa del hombre. Y el Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. En segundo lugar, aquellos que viven con hipocresía un día van a enfrentar el juicio. Y el Señor dice, déjenlo. Aléjense de estos individuos, no tengan nada que ver, porque son como la cizaña que va creciendo junto al trigo, pero un día serán arrancados. Son ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Hoyo es el agujero que se cavaba en un campo o pastizal, se llenaba con agua para usarlo como bebederos de animales. Muchos de estos hoyos quedaban y las personas no estaban conscientes de ello y podían caer en ellos. Los ciegos caminaban por un campo, finalmente caerán en el hoyo. Pero el significado espiritual del hoyo es el infierno. Los ciegos guías son los fariseos mismos. Y los otros ciegos son sus convertidos, que se vuelven 2 veces más hijos del infierno que ellos. Y ahora en el verso 15 al 20 el Señor aclara. Le dijo a Pedro, entonces respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sigues sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Está hablando específicamente o haciendo una comparación entre lo físico, todo lo que tú comes termina en la letrina, esa es la idea. Pero lo que sale, o sea, es un contraste entre la contaminación física y la contaminación espiritual. O sea,
lo físico. Tú puedes comer, al final todo eso. ¿Qué puede suceder con una contaminación física? Lo más que te enfermes, ¿verdad? Pero la contaminación espiritual te puede mandar al mismo infierno. Lo que sale de la boca, del corazón sale, porque la boca es la expresión de lo que hay adentro. Los malos pensamientos. Hay malos pensamientos. Pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos que tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo, dice Pablo. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas esas cosas son las que realmente contaminan al hombre. Y no el comer con las manos sin lavar. Aquí el Señor ratifica que la peor contaminación que hay es la espiritual. Nuestro corazón es la semilla de maldad. Entonces, ¿cuál es la solución? Un nuevo corazón. Una cirugía interna. Y el único que puede producir eso es el Señor Jesucristo. Y su señorío sobre nuestras vidas todos los días. Porque aun cuando llegamos a conocer a Cristo, seguimos con un corazón perverso, con un corazón malo. Pero por eso tenemos que irnos sometiendo todos los días al señorío de Jesucristo y tratar con todos esos malos pensamientos. Lo primero que les recomiendo es revise el filtro. En su casa usted debe cambiar el filtro periódicamente de aire. Si no lo hace, puede contaminar el aire y drenar su bolsillo. Es importante que en nuestra vida espiritual tengamos un sistema de filtro bien fuerte. Y ese sistema de filtro solamente nos lo puede dar la palabra de Dios. Y solo puede ser efectivo si nosotros estamos familiarizados con lo que esa palabra dice. Por eso cuando usted sabe lo que Dios enseña y lo que Dios prohíbe, cuando venga cualquier mensaje de afuera, usted tiene que decir, un momento, esto no puede ser de Dios. Porque Dios no contradice su palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Deséchalo. Lánzalo a un lugar, un rincón como ropa sucia. Pero la gran tragedia que hoy vive la iglesia es que muchos llamados cristianos no tienen filtro. Porque no conocen la palabra. No la leen, no la estudian. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Son cristianos que son movidos de un lugar a otro. Depende de la dirección en la que esté soplando el viento. Por eso el Señor dijo, no te conformes a este siglo, dijo Pablo, Romanos 12:1. En otras palabras, Él está diciendo, no dejes que el mundo te meta en su molde. Porque el diablo está decidido a meterte en su molde. Y las ideologías que hoy imperan en nuestra sociedad han salido del mismo Satanás. Por eso, mis amados hermanos, busquen cada día más de Dios. Revisen el filtro. Y si tiene polvo, límpienlo. Confiesen su pecado. Si no, es demasiado lo que está en juego. Y probablemente no se trata solo de tu vida, sino la vida de mucha gente que tú estás ejerciendo influencia. Pero si tú estás contaminado, vas a contaminar a otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a enfrentar todo acto de hipocresía religiosa, recordando que la palabra de Dios es verdad. Que el Señor os bendiga.